Muy bien, antes que de cualquier cosa, pues queríamos nosotros que todos ustedes estuvieran, pues viendo los productos que se fueron realizando a lo largo de esta preparación para el panel de expertos que tenemos. Pues antes que nada, sean todos bienvenidos a este panel de expertos, transformando los métodos de enseñanza. Está a cargo de los estudiantes de estudios complementarios de la maestría en educación y con la participación de nuestras distinguidas panelistas. Estamos seguros de que esta experiencia colaborativa será de gran aprendizaje para todos y para todas. Asimismo, les solicitamos a todos ustedes que tengan apagados sus micrófonos durante todo el panel. Las respuestas se estarán recibiendo directamente en el chat y luego se dará lectura a ellas. Les agradecemos evidentemente que estén con nosotros y asimismo pues no nos resta más que informarles que la sesión será grabada para efectos de nuestras evidencias y la memoria del evento. Le cedo la palabra a la maestra Erika Chávez. Muchas gracias, doctora. Es para mí un placer presentar el día de hoy a la primer panelista, la doctora Estefana Simón Yonté. Con más de 16 años de experiencia, ella es licenciada en educación primaria, así como maestra por la UNIT y doctora por la Universidad de Puebla. Ella ha colaborado en diferentes dependencias, como es el sector 7 y Supervisión General de Ixquimilpan, Hidalgo, así como la Escuela Normal Valle del Mezquital, en la Subsecretaría de Educación Superior y Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación y en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de México. Ha participado en el intercambio de experiencias sobre prácticas educativas a nivel sector, ha tenido participación en el programa de fortalecimiento de la actividad lectora de los maestros del sistema de educación normal, así como en el encuentro con la escritora María Baranda en el marco del Plan del Desarrollo de la Capacidad Lectora. Es para mí un honor presentarla, doctora. Le cedo la palabra. Estefana, ¿nos escuchas? Le cedo la palabra a la maestra Ana Argandona para que nos haga favor de acompañarnos con el siguiente panelista, por favor. Muchas gracias, doctora. Para mí es un gusto presentar a la doctora Miriam del Rosario Trinidad Espejel, con una trayectoria de más de 12 años. Tiene una formación en la licenciatura en educación primaria por parte de la Escuela Benemérita Nacional de Maestros, con un desarrollo profesional de posgrado con maestría y diplomados diversos, algunos de ellos internacionales, impartidos por la Universidad de Tailandia, y culminando con un doctorado en ciencias de la educación por parte del Colegio de Posgrado de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como docente de posgrado en la Universidad YMCA, en la Universidad del Valle de México, en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y en la Escuela Justo Sierra, así como en la Dirección de Educación Inicial y Preescolar y Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, entre otras. Bienvenida, doctora. Le cedo la palabra. A ver, ahí sí ya ven mi pantalla, ¿verdad? O ya no. Sí, la ven. Ok, pues buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Es una mañana interesante y yo creo que con un tema bastante atractivo. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos hoy en el aula? Y sobre todo, por supuesto que no nos hubiéramos imaginado vivir una pandemia, tener que trabajar a distancia por 1 año y medio prácticamente, características diferentes, y hoy cuando estamos con el récord de mayor número de contagios es cuando tenemos que regresar a la escuela, ¿no? Esto suena como un tanto diferente. En esta parte, si quiero, les estoy compartiendo un código
y que me pongan 2 sentimientos que les genera el regreso a clases. ¿Dos, maestra? Sí, 2, por favor, Aline. Listo, maestra. Gracias. Nada más no quito el código todavía por si hay alguien que está escribiendo. Listo, maestra. Gracias, Aline. Voy a dejar de compartir pantalla, pero ya se los puse también en el chat de Meet para que veamos esta parte. Aquí está. Y vemos, bueno, pues el más generalizado es incertidumbre, angustia, preocupación, miedo, en algunos casos felicidad, nervios, ansiedad, emoción. Pues sí, definitivamente es un entorno y un regreso que no podíamos percibir de esta manera. Tendremos que irnos adaptando. Es temporada de aprender cosas diferentes. Antes, con el surgimiento del Internet, veíamos que había un trabajo a distancia y si bien traía un estudio de hace 10 años, en el 2011, en la Universidad de Valencia, y publicaba que hacia el año 2035 más o menos toda la educación profesional ya se iba a dar a distancia, ¿no? Porque iban a poder convivir alumnos de diferentes países, de diferentes lugares, y todo esto íbamos a estarlo trabajando. Hoy la pandemia pues nos obliga a trabajarlo mucho más rápido. No tuvimos una curva de preparación, ¿no? Sino que fue directo y teníamos que ir en el día a día aprendiendo. Antes nos preocupábamos solo por qué aprender y teníamos que prever conceptos, habilidades, actitudes, aptitudes, pero también el cómo aprender, qué estrategias íbamos a utilizar, pero todo esto era de forma presencial. A diferencia de lo que tenemos hoy en día, pues la educación dejó de ser presencial, ¿no? Incluso hoy yo creo que es una generalidad en la sociedad y tenemos esta parte de incertidumbre que decimos qué es lo que va a pasar, cómo va a ser ese regreso, cuál va a ser la participación de los alumnos, cómo se va a dar, en qué horarios, qué dinámicas, qué es lo que tengo que hacer yo docente para la sociedad en general, porque en el caso de educación básica para los padres también significa una preocupación. Y entonces, ¿cómo se va trabajando toda esta parte? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hasta dónde realmente tenemos el dominio y las habilidades y destrezas como docentes para poder desarrollar una educación híbrida? Porque suena bonito en el discurso y les digo yo, es muy rimbombante, pero realmente, ¿cómo se va a hacer? ¿Quién nos va a acompañar en ese proceso? Porque tendrá que ser como un traje a la medida en cada institución educativa, donde tendremos que estar trabajando con las características de la población, realmente, y con esas características, esa parte que vamos trabajando con ellos, ¿cómo les vamos a reconocer a nuestra población, a los alumnos, cómo les vamos a ayudar en ese aprendizaje, ¿no? Porque esa es la intención, sea presencial, sea a distancia, tiene que haber aprendizajes. Entiendo esa parte de la socialización porque es una invariante que nos da la escuela, pero
¿En qué condiciones? Ahorita, ¿qué es lo que tenemos que ponderar más y cómo tendremos que estar actuando? Ahorita los únicos que tienen la libertad de elegir en el caso de educación básica son los padres. Esta educación, ¿cómo la tenemos que hacer realidad? ¿Cómo la tenemos que estar trabajando? ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? Entonces, sí nos da un proceso diferente. Tenemos que estar viendo cómo se van dando esos ambientes educativos, cómo los tenemos que estar generando, hasta dónde tenemos que desarrollar esas actitudes, aptitudes, habilidades para poder generar ese modelo presencial y ese modelo a distancia en los que tendremos que estar trabajando. ¿Realmente existe una mejor pedagogía con este trabajo a distancia? ¿Cómo vamos a tener que involucrar a los diferentes actores del sector educativo? Porque en este ambiente de incertidumbre, yo creo que el que debe de tener mayor temple y mayor, no puede perder su liderazgo en ningún momento, es el director de cada institución, porque él es el que, si no va neutralizando estos sentimientos, y no es que dejemos de sentir, sino que tengamos que trabajar con ellos, porque también los maestros son seres humanos y por supuesto que hay incertidumbre, hay miedo, el cómo vamos a hacer, qué medidas tenemos que cuidar. En algunas ocasiones me ha tocado escuchar, bueno, es que me da miedo regresar al consejo técnico en la fase intensiva y agarrar las hojas que alguien me dé, sí, pero no nos da miedo subirnos a un avión e irnos a la playa, ¿no? O ir al súper. Entonces, ¿cómo tendremos que vivir con esta nueva realidad? Porque el virus pues llegó para quedarse y va a ir cambiando, se va a ir modificando, pero también cómo tendremos que estar viviendo, hasta dónde ahora el kit para ir a cualquier lugar es el gel antibacterial, las toallitas desinfectantes, el spray para desinfectar. Entonces, esto ya es inherente al día a día. ¿Y cómo vamos a tener que desarrollarlo para que tengamos una mayor flexibilidad en el ámbito educativo? ¿Hasta dónde va a tener que ser esta efectividad? ¿Qué es lo que tenemos que estar trabajando? Y en estos ambientes híbridos, ¿cómo aprendo a reconocer también cómo se comunican nuestros alumnos, ¿no? El aprender a escucharle, el saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que nos tienen que manifestar, pero sobre todo cómo vamos a favorecer ese proceso educativo, porque vamos a continuar trabajando de manera presencial. Ahora empezaremos a trabajar de manera presencial después de que inicie la pandemia. Tendremos que seguir con la educación a distancia y un tanto cómo vamos a favorecer ese trabajo independiente que tengan que hacer los alumnos en el día a día. Aquí, doctora, le quedan 2 minutos. Sí, gracias. Aquí tendremos que ver cómo es el trabajo independiente. En algunos casos tendrán que ir a su propio ritmo y esto implica un mayor compromiso, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cuál va a ser la interacción que tenemos? ¿Cómo aprendemos a comunicarnos con los docentes que también nosotros tenemos al lado? Que ustedes tienen una ventaja, ustedes ya están estudiando desde hace tiempo a distancia y eso les obliga a tener otras habilidades, estar más familiarizados con herramientas, con aplicaciones que se utilizan en el proceso educativo. Hay docentes que sabían que esto era una computadora, un celular y tan, pero no, e incluso con los mismos alumnos, es un dispositivo con el cual conviven día a día, pero no como un recurso de aprendizaje. Entonces yo creo que a partir de eso tendremos que promover la comprensión básica del proceso educativo, estimular la formación de instituciones, ¿no? También el rol y las acciones que delimita cada institución también van a ser importantes, estimular el interés por el conocimiento, sea de manera presencial o a distancia. Hay que trabajar la autonomía y todos los actores educativos tendremos que estar trabajando para ella. Y sobre todo algo muy importante como sociedad, el promover el sentido de la solidaridad. En la medida en que yo me cuido, también estoy cuidando a los demás. Y finalmente, practicar y promover el sentido de responsabilidad. Muchas gracias.